Buen día. Qué bárbaro. ¿Está Ahí grabando está, ahora? listo. Ahora sí, Marcelo, gracias, Marcelo. Bueno, Ahora empezá de nuevo, Martín, pero así qué horror. como... Bueno, bueno, entonces vamos a empezar con algunos conceptos del manejo espacial, como introducción a las cosas más sofisticadas o más avanzadas que vamos a ver más adelante con Maite cuando se pueda hacer la presentación. Y voy a ir entonces de lo más sencillo a lo más complicado. Y va a ayudar Lucas Pacheco con uno de los ejemplos de Panamá, que me parece un ejemplo interesante para todos porque está basado en una cantidad de datos razonables. Entonces vamos a empezar con unos pocos conceptos que creo que sirven para muchos problemas. Y el primero de ellos es que en muchos casos se enfocan las especies, se enfocan las áreas de reserva, de protección, de conservación, basados en una o pocas especies, y no hay en muchos casos una visión global de cuál es el impacto de esos cierres. Les voy a mostrar un par de ejemplos. En algunos casos sí hay que hacerlo muy enfocado porque es una especie muy cerca de la extinción, en otros lados no. El segundo tema es, hay algunos países donde la autoridad que maneja las pesquerías y demás es muy firme, y se aplican sanciones, el monitoreo es muy estricto, entonces es fácil para ellos decir, bueno, hay que reducir el Baikal 20% y establecer cuotas y todos los demás. En los países donde no se dan esas condiciones, hay que buscar para la creación de áreas protegidas soluciones que no causen tanto rechazo de parte de la industria, que se vuelva un factor de que se descarrile el proyecto. Entonces, cuando la captura incidental y la captura objetivo están muy correlacionadas, tenemos ese problema de que para conseguir una reducción importante del bycatch, tenemos que sacrificar un montón de la producción. Y esas cosas muy a menudo no se dan. Entonces, las opciones espaciales en esos casos a veces no son las mejores y hay que buscar otras alternativas como tecnologías, operaciones y demás. El tercer punto que es importante es, muy a menudo se piensa dónde está la captura incidental, dónde están los hotspots, ese tipo de cosas, muy apuntado hacia la especie de captura incidental. En realidad, lo que estamos buscando en el mundo que estamos hablando de no soluciones rígidas, es algo que es un compromiso entre reducir la captura incidental lo más posible, sacrificando lo menos posible la captura de la especie objetivo. Entonces, lo que nos interesa es este cociente. ¿Cuánto reduzco y con qué poca pérdida puedo hacerlo? Y eso es algo que vamos a volver más adelante. Bueno, entonces, los primeros pasos, lo más simple y lo más sencillo, es dónde hay que aplicar medidas de manejo de conservación. Y esto requiere aprender algo sobre la distribución de las especies de interés. Como ejemplo, tomé el albatros de Galápagos, porque tenemos, gracias a nuestros amigos de BirdLife International, ACAP y demás, un hermoso mapa con la distribución de los albatros de Galápagos, que anidan en un par de islas, y vienen a alimentarse en la costa, y esos puntos, las zonas rojas, son las áreas de mayor densidad de albatros de Galápagos. Los otros símbolos que ven ahí, unos paréntesis, son proporcionales al esfuerzo palangrero. No sé quién eligió ese símbolo, pero ahí está. Entonces podemos ver dónde están las aves y dónde está el esfuerzo palangrero. Entonces, si uno ve, hay algunas zonas donde el esfuerzo palangrero está totalmente desconectado de la distribución de las aves. Entonces, lo que se hace es, las medidas de mitigación que se usen, ya sean en las líneas Tori, hacer lances de noche, cualquiera de esas medidas que se tomen, tomarlas solamente en el lugar donde se encuentra la especie que se está buscando de proteger. Y en este caso es este albatros. Entonces, este conocimiento permite que
en lugar de decir todo el mundo ponga Tory Lanez, uno entra en algo apuntado. Y es esto, por ejemplo. Entonces, la Comisión del Atún tiene esas zonas azules donde hay que usar medidas de mitigación, no importa cuáles son, pero hay que usarlas en esas medidas porque es la distribución de los albatros. El de arriba es un albatros de Hawái, que anida en Hawái, y abajo, además del de Galápagos, están otros albatros del hemisferio sur. Entonces, esto hace que la medida de mitigación se ajuste a la distribución de las aves. Y esto es importante porque si uno está interactuando con pescadores, hay pocas cosas más frustrantes para un pescador que uno les enganche, mande una regulación o algo para aplicarlo a un problema que no existe. Entonces, se gana mucho el respeto de los pescadores si se aplican las medidas donde hacen falta y no en cualquier parte. Muy bien, entonces este es el primer enfoque espacial, es cuál es el rango de la especie que se quiere proteger o mitigar el bycatch y aplicar cualquier opción que haya específicamente a esa región. Hay otros casos, y este es un ejemplo totalmente diferente. Esto es la costa de Costa Rica, y ese rectángulo blanco lo puse yo sobre una distribución. Los puntos que están ahí vienen de marcaciones satelitales hechas por George Schillinger y otros autores, que son los movimientos de las tortugas laúd, más que nada entre nidos. Estas tortugas van a esa playa en Costa Rica, hacen un nido, dan una vuelta, a la semana vienen y hacen otro nido, a la semana siguiente otro nido, etcétera, hasta a lo mejor 5, 6, 7 nidos según las especies. Entonces, lo que hay contenido en esa zona es algo que es un enorme capital en cuanto a valor reproductivo. Los que están ahí son todos hembras que están anidando, que ya han anidado y que van a anidar más, están al lado de la playa, la probabilidad de que sobrevivan hasta llegar a la playa es altísima. Entonces, estas áreas son áreas que a mi juicio requieren un manejo espacial muy bien apuntado. Entonces, en este área, que tiene un enorme valor reproductivo para la especie, que es una especie que está cerca de la extinción, qué pesquerías hay, qué datos tenemos de palangre de superficie, palangre de fondo, cerco, arrastre, pero también tránsito de botes, cualquier otro factor de mortalidad de las tortugas, y hacer un plan compacto y completo para proteger ese capital reproductivo que está agregado en una zona, y esto sucede nada más que en 2 o 3 meses del año. Entonces, si hay pescadores operando en esa zona, la idea es buscar alternativas, o ya sea de trabajo o de movilidad o algo, de manera que puedan, durante ese periodo, que es corto, 2 a 3 meses, evitar el área donde están todas estas hembras de altísimo valor para la población, y una población que está al borde de la extinción. Entonces, uno pensaría que hay que tomar todas las medidas posibles y no tratar de apostar a que una funcione u otra no. Muy bien. Entonces, acá hay un ejemplo de lo que sucede. El rectángulo rojo es una cosa que definimos hace mucho tiempo como un área que tenía una concentración de juveniles de atún patudo. Entonces, el rectángulo rojo se refiere a áreas con alta concentración de juveniles de patudo. El mapa de fondo, lo elegí uno cualquiera para ponerlo ahí, es distribución de tiburones martillos en la zona. La idea de mostrarles este mapa es que si yo saco el esfuerzo que está dentro del rectángulo rojo, ¿a dónde lo pongo? Si lo pongo más cerca de la costa, o si lo pongo más hacia el sur, hacia la costa norte de Perú, estoy yendo a áreas que tienen mayor captura incidental de tiburón martillo. Es un ejemplo muy sencillo, no tiene ninguna gran modelación ni nada, pero esto muestra simplemente que al hacer un cierre temporal y basado en una especie, estoy aumentando el impacto sobre otra especie que está en el sistema y que a lo mejor es vulnerable, que a lo mejor merece atención. Ese es otro tema de precaución cuando se sugiere un área
para tomar alguna medida, ya sea temporal o no, tener en cuenta eso. Entonces, yo les había mencionado que hay que pensar en las capturas y las capturas incidentales, lo que ya yo llamo las curvas de reducción de captura incidental. Les voy a mostrar entonces un esquema simplificado de 3 posibilidades. Cuando es la línea blanca, es un caso muy especial que es más o menos 1 a 1. Arriba tengo la pérdida de captura y a la izquierda en el vertical tengo la reducción de bycatch. Entonces, si uno mira la línea blanca y cualquier otra recta que pudiera tener otro ángulo, no tiene por qué estar ahí, ustedes ven que si quiero reducir 40% la captura incidental, vengo a la izquierda, busco el 40 y me junto con la línea blanca y perdí el 40% de la pesca. Eso es muy duro y en esos casos el manejo espacial probablemente no tenga muy buena recepción. Cuando se van por ejemplo, hacia la curva en rojo, ustedes ven que para bajar el 40% de la curva en rojo, pierdo poquísimo, un 2% a lo mejor de la captura. Y esto se da en áreas donde hay una gran concentración de captura incidental y a lo mejor poca pesca, etc. Entonces, cuando las poblaciones están hacia el rojo, las opciones espaciales son muy, muy buenas y hacia el rectas, mucho menos buenas. Entonces, acá ahora vienen, estos son 2 ejemplos de curvas reales. A la izquierda está el Wahoo y a la derecha está un marlín listado. Entonces, por ejemplo, si miran la curva del Wahoo, para bajar el 40 o 50% la captura incidental, sacrifico 2 o 3% de la captura objetivo. Mientras que si quiero hacer lo mismo con el marlín de al lado, sacrifico más del 10% de la captura objetivo. Estos son modelos muy sencillos, donde estamos simplemente eliminando lance, no estamos reubicando. Para hacer las cosas bien, hay que hacer un modelo de redistribución. Lo que se sacó del área cerrada, ¿a dónde fue a parar? Y eso va a resultar en que la reducción de bycatch va a ser menor, porque también va a haber un bycatch afuera, y la pérdida de captura va a ser un poco menor, porque va a haber alguna captura afuera. Pero simplemente esto sugiere cuando las opciones espaciales tienen más posibilidades. Entonces acá le voy a pasar el micrófono a Lucas. Voy a acabar con el share. A ver qué. Yo creo que puedes seguir pasándola tú, Martín, para no mejor. entrar. Bárbaro, Sí, bárbaro. Me ya puedes seguir tranquiliza. pasando y Muy bien, dale nomás. yo le meto un poquito. Bueno, buenas tardes a todos. Contento de estar aquí. No siempre puedo participar. Hoy tenemos un día feriado, así que estoy en casa y bueno, con la suerte de poder compartir con ustedes, que pienso que es un grupo que ha ido creciendo y los veo comunicarse pues desde una punta a la otra de América y otros lados, ya como un grupo ahí fortalecido y sumando sus experiencias. El mapa es Panamá, es un país bastante pequeño que conecta ahí Norteamérica con Sudamérica. Lo que vemos es el esfuerzo en términos de anzuelos que se pudo monitorear en un proyecto en donde también tuve la suerte de participar como coordinador entre el 2005 y el 2010 y en donde quisimos probar anzuelos circulares para mitigar el tema de capturas de tortugas marinas o enganches o más nocivos en tortugas marinas. Entonces, por esos tiempos hubo un proyecto que buscó eso, ¿no? Probar a través de cambios en el armado del palangre, buscar soluciones al tema del bycatch de tortugas marinas. Lo que vemos es la pesca de atún. Aquí estuvimos monitoreando varias de las modalidades de pesca con palangre. Se pesca dorado, se pesca atún, principalmente a superficie, y luego hay un esfuerzo dirigido también a peces demersales
meros y pargos. También hay pesca de tiburón. En Panamá estaba permitido, había una licencia en su momento que era la licencia de pargo, mero y tiburón. Ahora es una licencia de palangre, y el tiburón tiene la particularidad que se pesca tanto a superficie como a fondo. Pero lo que vemos en el mapa es el esfuerzo que se pudo monitorear entre el 2005 y 2010 de la pesca tunera. Como ven, coincide mucho con el talud. El atún se pesca en la parte en donde empieza a ser más profundo el mar. Pasa distinto, solamente presentando en atún, el esfuerzo es mucho más amplio. Sí, sí. En el borde del mapa lo que hay es 5 norte, y el esfuerzo de dorado se ve más distribuido. Lo que se pudo observar, y algo que salió con el programa y era algo que no se conocía, es que había una pesca atunera muy ligada a manadas de mamíferos marinos, delfines, que era algo que no se conocía en ese momento. Y también lances atuneros que no estaban vinculados a manadas. Entonces sí hay dos tipos de operaciones en la pesca de atún. Lo que nos permitió ver los datos es que en realidad solamente el 0.1% de captura incidental de delfines en esa pesca atunera, y eso es miles o una 10.000ª parte de las capturas que existen de tortugas en esa misma pesca palangrera. Por lo tanto, las tortugas es un problema mayor en términos de bycatch para el palangre. El promedio es de 5.2 tortugas cada 1000 anzuelos, y monitoreamos alrededor de 1 millón de anzuelos en ese periodo de tiempo. Puedes pasar, Martín. Vinculado a lo que Martín comentaba sobre las curvas de reducción de bycatch, aproveché una referencia escrita por Martín en 1996, en donde aparecían estas curvas de reducción, y lo apliqué a los datos que se pudieron colectar con ese programa de observadores que de paso era voluntario. Fue un programa ahí exitoso en esos términos de que hacíamos un intercambio de anzuelos, y los barcos que nos permitían ese intercambio de anzuelos pues aceptaban llevar un observador a bordo para tomar los datos entonces de esos anzuelos. Entonces lo que se construye en principio para generar esas curvas de reducción de bycatch es una tabla en donde se agrega espacialmente y temporalmente las capturas que tenemos. Esa tabla muestra aquí el segundo cuarto, el segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. El primer trimestre no está porque el esfuerzo que observamos no estaba dirigido a atún en el primer trimestre del año. Entonces ahí tenemos la latitud, la longitud agregadas, y lo que se hace es que se agregan todas las capturas o todas las CPUs por yo utilicé trimestres, pero se puede hacer mensualmente de acuerdo a, digamos, la resolución que uno quiera o la cantidad de datos que uno tenga. Entonces a mí me pareció bien agrupar por trimestres, y luego la parte espacial agrupé en cuadrantes de 1 grado por 1 grado. Si lo hacía con más resolución, pues se perdía un poco la resolución de los datos. Entonces lo que en principio la metodología sugiere es construir una tabla de ese tipo. Creo que puedes pasar. El segundo paso es calcular ese cociente de bycatch, que es la columna central, bycatch entre catch. Eso se puede hacer entre las mismas capturas retenidas o las capturas por unidad de esfuerzo. En este caso el cociente se generó a partir de las capturas por unidades de esfuerzo. La columna de B entre C, que es el cociente, aquí en esta tabla lo que vemos es que se ha ordenado de mayor a menor. Entonces donde tenemos un número mayor es en donde tenemos más capturas
de tortugas en este caso que de captura objetivo, que era el atún, ¿no? Por otro lado tenemos los porcentajes acumulados de yellowfin tuna y de tortugas. Así que, como decía, ese cociente que calculamos puede ser a partir de las capturas por unidad de esfuerzo que hayamos calculado, en las unidades que las hayamos calculado, o simplemente por las capturas nominales que tengamos. Y luego pues se pasa a graficar el porcentaje, ¿no? Que sería la otra diapositiva, en donde ya se dejan ver las curvas, que son muy similares en realidad a las que se presentaron recién para tuna y wahoo, y tuna y uno de los picudos, me parece que era lo que estabas mostrando. Y bueno, coincidentalmente los resultados son que las curvas se parecen, y con una pérdida porcentual, digamos, que yo pienso es aceptable o podría ser aceptable para una industria pesquera, que es inferior al 5%, se logra en el caso de la gráfica de la derecha, perdón, de la izquierda, que es la blanca del atún, se logra una reducción de un 20% en capturas incidentales de tortuga marina si se deja de pescar en determinados trimestres y en determinados sitios. Y lo mismo pasa con la gráfica de la derecha, que es la pesquería de dorados. Lo que se encontró es que con un 4% de reducción o pérdida de capturas por dejar de pescar en un determinado sitio, pues hay reducciones de un 20 a un 25%, ¿no? Así que es como un inicio a la aproximación del problema, ¿no? Es lo que comentaba Martín, es una forma inicial de empezar a trabajar estos temas espaciales o temporales, pero a una manera un poquito simple, ¿no? Porque no, como ya también mencionó Martín, no estamos considerando el tema de ese esfuerzo que estamos cortando en un área o en un trimestre o en determinado tiempo. No estamos contemplando hacia dónde se dirige entonces ese esfuerzo y qué otras complicaciones pueda traer en otros sitios. Así que no hay una solución para todo, pero cuando se habla de cierres espaciales, generalmente estamos muy acostumbrados a que son estáticos, y a veces pareciera que no es la mejor solución tener un cierre estático, sobre todo cuando trabajamos con especies que son migratorias y cuando estamos ya hablando de eventos de cambios climáticos que pueden cambiar la distribución de las especies. Entonces tener un área cerrada muy definida y estática quizás no nos lleva a la mejor solución. Así que yo nada más mostraría la próxima, que es un mapita en donde les voy a mostrar cuál es el área y mencionarles pues que al final es el segundo y tercer trimestre en donde por los cálculos pareciera que dejar de pescar en ese sitio que está marcado en rosado, que es un cuadrado, es un área que no existe como tal, pero en ese cuadrado, que es un cuadrado de 1 por 1, si se deja de pescar durante el segundo y tercer trimestre, hay una posibilidad de reducir el problema de nuestras capturas incidentales de tortuga en un 25% aproximadamente. Y es un área relativamente pequeña si la comparamos con otras áreas que han sido recientemente creadas y expandidas, que es el gran polígono de abajo en verde. Ese es un polígono en donde hay actividad pesquera, pero acaba de ser convertido a un área protegida, siguiendo un poco el tema del 30 por 30, y que quizás no se fundamenta totalmente en estas apreciaciones de estos temas de bycatch. Así que somos como un poco expertos a veces marcando líneas en el mar que son difíciles de monitorear, difíciles de seguir, y que muchas veces se hacen sin tomar en cuenta análisis un poquito más
quizás más robustos con los datos que tenemos. Así que entre otras cosas que se pueden hacer, ya puedes pasar, Martín, y ir volviendo tú también a la presentación. Hay algunas otras cositas que se han anotado ahí como posibles medidas complementarias, como tener cuotas de captura incidental para el manejo de estas capturas, algo que no tenemos aquí en Panamá todavía, o darles alternativas a los pescadores como la de ir por especies no tradicionales o que actualmente están prohibidas. Con esto quiero, digamos, es muy puntual para Panamá, es un argumento que estoy utilizando así muy puntual para Panamá. Aquí tenemos prohibida, por ejemplo, la captura del pez espada, que en el Pacífico pareciera que no está comprometido, y es una especie que en los países vecinos se pesca, pero en Panamá está prohibido. Entonces, el pez espada existe en profundidades mayores en donde no tenemos tortugas. Entonces, si para negociar con la industria pesquera podríamos quizás decir, mira, vamos a cerrar este polígono 2, 3, 4, 6 meses y te habilitamos a que tú pesques en aguas más profundas pez espada, cosa de que quizás no golpeas tanto a las tortugas, pero te permite seguir con tu actividad económica en sitios donde vas a pescar a mayor profundidad, que es otra de las recomendaciones para evitar el bycatch de tortugas, ¿no? Pescar más profundo. Y bueno, así que hay que ir buscándole los gestores tienen que ir buscándole la vuelta a todos estos problemas con el apoyo de los investigadores y todas las ideas que vayan surgiendo. Por eso lo importante es de esta red, ¿no? De captura incidental y descarte, que permiten aprovechar experiencias de otros sitios. Así que hasta ahí llego con la parte de Panamá. Luego en la discusión, si hay preguntas o algo, comentarios, lo seguiremos tocando. Bien. Muchísimas gracias, Lucas. Les voy a mostrar otro ejemplo. Este ejemplo tiene un montón de datos. Esto es captura incidental del tiburón Carcharinus falciformis, el sedoso. El número que tienen grande en azul es la captura por lance promedio en una cantidad de años. Es un mapa viejo porque sobre ese se trabajó mucho tiempo. Entonces, el número grande es la captura por lance y el número que está abajo es el número de lances en los años que se contaron. Como ven, en la zona ecuatorial o eso, las capturas son muy bajas, 0.7, 0.4, etcétera. Pero más arriba, donde está el verde más oscuro, tenemos áreas donde hay una captura de más de 100 tiburones por lance. Estos son lances sobre objetos flotantes, naturales o plantados. Entonces, la mancha verde de arriba son objetos flotantes naturales, no es una zona de pesca de plantados, más que nada son matas de macrocistis o algunos de esos que bajan por la costa de California y se van hacia el oeste, y los juveniles del tiburón este se asocian con esas algas, y a veces se los pescaba ahí adentro. Entonces, con estos datos, un estudiante llamado Jordan Watson hizo un estudio más o menos similar a lo que decía Lucas. Entonces, se planteó cierres. Si miran las columnas, la primera es qué pasaría si se cierra de 5 norte hacia el norte, la segunda 6 norte al norte, 7, 8, 9, etc. ¿Qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde? Entonces estudió digamos, la captura y la captura incidental. Entonces, para mostrarles un ejemplo cualquiera, se puede ver en el... miremos, por ejemplo, el 7 norte, que es una columna que está más o menos en el medio, y ahí tienen una posibilidad de reducir casi 20% la captura de tiburones, perdiendo, según lo que se ve abajo, un 4% del atún. Este es el mismo tipo de compromiso o de relación que está haciendo Lucas en su caso. Y entonces, a medida que se cierra en distintos lugares,
se gana más en reducción de bycatch y se pierde más en capturas. Entonces, si hubiera una urgencia por reducir las capturas muchísimo más, por ejemplo, si quisieran bajarlas un 33%, al norte de 5 Norte produce eso, pero tiene un costo del 12% de la captura de atún. Entonces, lo que se hace con el manejo espacial es ver estos compromisos entre lo que se gana y lo que se pierde en cuanto a producción. Entonces, este es otro ejemplo que les quería mostrar. Entonces, de las medidas espaciales tenemos lo que podemos llamar cierres fijos. Lo más común en pesca son las vedas temporales. Muchas de ellas están en periodo fijo, ya todo el mundo sabe. Y después las espaciales, que al principio del desarrollo de todo el manejo espacial, están totalmente basadas en estructuras topográficas, oceanográficas o zonas de agregación más o menos fijas. El ejemplo que les mostré es un área de agregación de juvenil de patudo que es más o menos estable sobre el tiempo. Entonces, estas vegas espaciales fijas se han utilizado tradicionalmente. Como les mencionó Lucas, estamos trabajando primero que nada en el Pacífico, donde el niño y la niña son factores permanentes. Y además, arriba de eso tenemos el cambio climático, influyendo lo que está sucediendo en la zona. Entonces, las cosas fijas son difíciles. Algunos casos es fijo porque, por ejemplo, hay una colonia de lobos marinos o de elefantes marinos, zona de nidación de pingüinos o de tortugas. Entonces, hay lugares donde hay algún componente fijo que lleva a mirar un área, pero en muchos más lugares tiene más sentido tener algo flexible. Por ejemplo, el área que les mencioné de atún patudo, sería mejor determinarla de una manera flexible año a año. Y para eso sale lo que es lo más interesante para mí y que vamos a empezar ahora y que vamos a continuar un poquito más adelante, son los cierres dinámicos. Y esto es algo donde se está produciendo una literatura buenísima. Ya les voy a dejar algunos ejemplos. Vamos a hablar nada más que un poquito de los tipos que son. Primero que nada, basado en factores ambientales. Y algunos son muy sencillos. Por ejemplo, en Atlántico Norte hay una pesquería de pez espada con una captura de caguama, amarilla o cabezona, la tortuga loggerhead. Pero han visto que había una diferencia de preferencia térmica entre el pez espada y la tortuga. Entonces los pescadores, simplemente con las observaciones satelitales, saben que si se mantienen por debajo de tal temperatura, tienen más pez espada y menos tortugas, y por arriba al revés. Entonces simplemente una elección de áreas de pesca lleva a lugares donde las capturas incidentales son menores. La forma más sofisticada de hacer eso son los modelos de hábitat, y les recuerdo a todos ustedes que tienen una hermosa presentación de Nerea, María Gracia y Maite, otra Maite, que fue en la segunda reunión de la red, que son los modelos de hábitat. Entonces determinan cuáles son las condiciones de hábitat óptimas para las especies de bycatch y también para las especies objetivo cuando se puede, y se buscan las zonas que llevan a predecir altas concentraciones de las especies de bycatch y menor de las especies objetivo. En realidad estos modelos habría que hacerlos cruzados, que fueran modelos del cociente que estamos hablando recién. No creo que se haya hecho eso todavía. Entonces, esto se basa en formación ambiental, con toda la información satelital cada vez es más rica, y se puede llegar a identificar áreas oceánicas de alta productividad que están asociadas con la presencia de algunas especies y eso. En eso el avance tecnológico es enorme. Pero el que es muy, muy importante y que es información directa, que no depende de modelos, no depende de nada que tiene cierta posibilidad de error o de variación, es la información directa de los barcos. Entonces, hay una cantidad de programas donde esto ya se ha hecho. Por ejemplo,
hay una cuota para toda la flota de, uno de los ejemplos son otras tortugas, también en pesca de pez espada en el Pacífico, por una flota que opera desde Hawái. Entonces, esa flota tiene una cuota total de 40 tortugas. Entonces, los barcos están pescando y cuando un barco empieza a encontrar tortugas, reporta inmediatamente a todo el resto de la flota para que eviten el área de concentración de tortugas. ¿Y eso por qué? Bueno, la motivación es muy clara. Si no bajamos del bycatch, se nos cierra toda la pesca. Entonces ahí hay un incentivo enorme económico de todo tipo y la flota está obligada a cooperar juntando información y combinándola. Hay muchos otros ejemplos de esto, más complejos. En la parte del Pacífico noroeste y en la costa de Europa, hay una cantidad de programas que son de este tipo. La situación es, por ejemplo, hay una flota que tiene una cuota de una especie, un salmón, un halibut o un cangrejo. Y esa flota tiene una licencia para una especie, entonces puede pescar cangrejo, pero no pueden pescar alguna otra especie que es objetivo de otra pesquería, no importa, no es megafauna, pero tienen que mantenerse por debajo de un nivel o se para toda la pesca o de halibut o de salmón o de cangrejos, lo que sea, por una cuota global. Entonces toda la flota tiene un objetivo, no de competir mejor que el otro, sino de mantenerse todos a flote. Y lo que hacen es, pasan información inmediatamente que terminan en un lance, la información de capturas incidentales, todo eso va a un centro, y los centros que han elegido en distintos lugares son diferentes. En algunos lugares las industrias mismas han financiado una pequeña institución que lo que hace es recibe todos los datos, lo pone en alguno de los mapas de GIS o cualquier otro sistema espacial y les devuelven la información mostrando en el mapa las áreas de concentración de lo que desean evitar. Y se hacen cierres sobre esas áreas muy cortos. Son cierres a lo mejor de 3 días. Pero eso mantiene a la flota afuera de áreas que están produciendo capturas incidentales altas. Entonces, estos sistemas requieren, primero que nada, de nuevo, la motivación de toda la flota de mantenerse pescando, de mantener la captura incidental por debajo de un cierto límite, no pegarse, no llegar a pasar la cuota. Entonces, esto es algo que para que se puede implementar, hace falta que haya esa motivación bien grande. Si hay observadores, si hay monitoreo electrónico, si hay buena información y se ha puesto algún límite de algún tipo, ya sea la captura incidental, al descarte o lo que sea, toda la flota tiene la obligación de desarrollar mecanismos de cooperación y de colaboración para mantenerse a flote todos. Y eso es realmente excelente como idea. Muchos de los programas que están manejando en esto, les voy a dejar cosas para leer en este tema porque son bastante ricos los temas, y esto es algo que tiene la enorme ventaja de que no tiene la incertidumbre de que el modelo esté mal, que no tiene la incertidumbre que uy, el niño movió esto para allá o para acá, sino que está basado exactamente en lo que está pasando. Donde están cayendo bycatches más altos, esa zona se define, se ilustra y se presenta y se hace un cierre pequeño porque están en un mundo dinámico y se va renovando esta área prácticamente diariamente. Y los cierres son muy cortitos, no son cierres de gran temporada. A lo mejor la misma área se vuelve a cerrar otra vez por 3 días y otra vez, si ahí hay una concentración que se mantiene. Pero si la concentración se mueve, y muchas de esas especies son migratorias, ya sea en el fondo o en la superficie, el área de protección se mueve
junto con la necesidad de tenerla. Y esto es lo que es fantástico de este sistema, y se utiliza la mejor información, la más directa y la más eficaz. Entonces, para completar esto, nada más que le voy a dejar una serie de publicaciones para que ustedes vayan leyendo en anticipación de lo que podamos hacer más adelante. Este es un trabajo que tiene una revisión muy buena de varias pesquerías, tanto en Europa como en Estados Unidos. Estas diapositivas, estas imágenes se las vamos a pasar a todos, así que no hace falta hacer nada. Habitualmente le pongo el link, no sé dónde lo puse acá. Acá hay otra. Entonces, este es otro trabajo bastante reciente, y lo que yo hago habitualmente, lo hago con las clases, pero ya me acostumbré, es mencionarles a la gente que está interesada en un tema los autores que para mí son importantes. No es que los dos sean malos, pero hay algunos que los conozco mejor y que me gusta mucho el trabajo, y que seguirlos a ellos es muy provechoso. Acá, Elliot Hazen, el primer autor, es excelente, está basado en Santa Cruz, trabaja para la NOAA. Sarah Maxwell, que es la segunda, ella está en un campus de la Universidad de Washington, y ellos dos son excelentes. Digamos, el trabajo de ellos, que encuentren, muchos de ellos van a ser literatura valiosa. Steven Bograd es muy bueno también, y esto no quiere decir que los demás no funcionen, simplemente quiere decir que estos son mis preferencias. Acá sí tienen el link. Este es otro trabajo. Acá está de nuevo Sarah Maxwell, pero está Daniel Dan, que es otro nombre que quería que lo tuvieran en mente. Este es todo un equipo de la Universidad de Duke, formados hace años por el doctor Larry Crowder, que incluye a muchos de estos, a Rebecca Lewison y demás, y todos ellos están haciendo punta en una cantidad de los temas espaciales que les interesan a ustedes. Entonces, la lectura de estas cosas es buenísima. Por otra parte, Eric Gilman, que es un gran amigo, que él está muy interesado en presentar cosas en la red, pero no tiene ni español ni portugués, así que le dijimos que va a tener que aprender. Es muy buen amigo, él participa en los cursos que hacemos y demás. Él tiene un montón, y este es uno de los mejores modelos, lo que les mencioné, de la comunicación de la flota de Hawái con respecto a las tortugas. Ellos armaron el sistema de comunicación. Este es otro de los muy buenos trabajos. Otra vez, Sarah Maxwell. Como ven, se repiten algunos de los autores de un lugar a otro. Algunos de ellos trabajan más en laboratorios, otros tienen más trabajo con datos y demás. Acá querría agregar a Alistair Hovday, que es un australiano que es de los mejores que yo conozco, y que vale la pena seguir todo su trabajo en varios temas. Entonces, con esto quería simplemente terminar, dejarle para ustedes, vean estos trabajos, ahí tienen los links, y para la próxima vez, cuando hable Maite y eso, tenemos todo esto más manejado. Entonces, abrimos un poco a preguntas, y yo voy a cerrar mi pantalla. Bueno, ¿escuchan? Sí, Sí, Martín, Martín. escuchamos. Muy bien, Gracias. entonces, ¿quién toma control? Yo no tomo control, pero yo tengo preguntas. Muy bien, Heriberto también Lucas, tiene toma preguntas. bueno. Bueno, dale, Heriberto, después yo hago la mía. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos hablaban de cierres de algunas áreas donde la interacción de las tortugas con los palangres es muy fuerte, muy grande. Y quería preguntarles de qué especies se trata
y si bueno, estamos hablando de pesquerías en donde son palangres superficiales, en el caso de Dorado, de Coryphena purus. Y entonces lo que se me ocurre es la pregunta, es qué tanto significa mortalidad de tortugas esas interacciones, porque sabemos que hay mucho trabajo sobre las buenas prácticas de manejo y liberación de tortugas. Sí. Quizá esto podría llevar a evitar cierres. Si significa la interacción, significa mortalidad, entonces sí es grave. Entonces habría que valorar esos efectos, porque quizá el problema de cierre se puede resolver con un buen manejo y liberación de las tortugas. No sé qué tan posible es, no sé, ya una vez que sepa el dato de si se trata de mortalidad la interacción, entonces sí es grave. Pero porque lo que tenemos claro es que cuando se trata de palangres de profundidad, como es una posible solución que se plantea para dirigirla al pez espada, en esos casos la mortalidad puede ser más grave, especialmente cuando se trata de tortugas laúd. La tortuga laúd tiene inmersiones muy fuertes. Sí. Y bueno, la interacción que tiene normalmente es por enredamientos. Pero también se ha demostrado que mortalidad es más fuerte en palangres profundos. Entonces no sé si han valorado este tipo de situaciones. Pues claro que el tema es cierres espaciales y temporales, pero ya también Martín nos platicaba pues de que pues resuelves un problema pero te vas a otro. Entonces yo tengo esa inquietud de que si es fuerte la mortalidad, vale, entonces sí, el cierre es válido. No sé si me pueden informar al respecto. Muchas gracias. Sí. Y, Gracias, Heriberto. Lo que sucede es que, por lo general, en Estados Unidos muy a menudo tratan de controlar las interacciones, y eso lleva a que la industria haga los experimentos para mostrar supervivencia. Entonces, si no tenés experimentos, considerás que las interacciones terminan en mortalidad o terminan mal. Si los experimentos demuestran que cuando los liberás bien, sobreviven el 80%, entonces todo tu sistema se adecúa a la nueva información. Eso es lo que eso es lo que creo que es importante. Entonces, esto demuestra que claro, hay dos formas de verlo. Una forma es si lo libero vivo está bien, y la otra forma es si lo libero vivo pero no demuestro que sobrevive, se puede morir. Entonces, empezás de un extremo de supuesto al otro extremo de supuesto. Con las especies que están más o menos en peligro, toman el supuesto más negativo, por el principio de precaución, digamos. Hasta que no se demuestre que la proporción que sobrevive es alta, los das por muertos. yo podría agregarle a Dale. Heriberto, porque quizás, digamos, las preguntas surgen por el ejemplo que se puso de Panamá. El 85% de las tortugas que fueron observadas fueron Lepidochelis olivácea, que es golfina, y basados en esa observación de tortugas, el 98% eran liberadas vivas. Esos son los datos, ¿no? La sobrevivencia en la pesquería de superficie es alta. Entonces, entiendo el punto, pero un poco el trabajo que se presentó fue pensando en el tema de la disminución de esa interacción, porque esa sobrevivencia sí fue reportada en viajes donde había observadores. No sabemos exactamente qué pasa en viajes donde no hay observadores igual. Pero sí tienes toda la razón. Las tortugas en superficie tienen más chance de sobrevivir si las tripulaciones le dan un buen destino, ¿no? Y un buen tratamiento al momento de liberarlas del enganche. Hay otros ejemplos de áreas que se cierran que ni siquiera toman en cuenta eso, las cierran por otro tipo de intereses. Entonces, ese ejemplo que se mostró era básicamente para aplicar el modelo, que me pareció interesante, digamos, empezar a explorarlo con los datos que había.
Y bueno, lo interesante es que con una pérdida relativamente pequeña de capturas comerciales, te estás deshaciendo de un 25% de tus problemas, ¿no?, con las tortugas. Y esa área, en esos momentos estás pescando, en realidad hubo momentos en donde se estaban pescando más tortugas que pesca comercial. Entonces tampoco le sirve de nada a un barco estar operando en un sitio donde está capturando cosas que no quiere, porque está gastando combustible, está poniendo en riesgo la pérdida del equipo, gastando en carnada. Entonces también le sirve a la flota para saber, mira, si en este lugar no me conviene pescar, eh, pues no me importaría mucho que estuviera cerrado tampoco. Así que un poco era esa la explicación, ¿no? Sí. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias, Martín. Muy buenas respuestas. Felicidades. Gracias por la pregunta. Gracias. Edu, te ¿Está toca. Edu? Sí. Eduardo. Martín, fíjate si puedes dejar de compartir, así estamos todos. Traté. Mientras voy empezando con la primera pregunta, que es para Martín. En este ejemplo ahí, Martín, del caso del albatros de Galápagos, en uno de los cuadrantes habían pocos paréntesis, o paréntesis pequeños que indicaban Menos esfuerzo. un esfuerzo relativamente bajo, que era justo ahí alrededor de Galápagos. Y después en el slide siguiente apareció áreas de cierre, o no de cierre, áreas que deberían poner un instrumento de mitigación al palangre, y se mantuvo este cuadrante de Galápagos. ¿Por qué ahí en Galápagos, alrededor de la isla, simplemente porque el esfuerzo era relativamente bajo? ¿Por qué simplemente no se prohibió la pesquería en esta área alrededor de las islas? Porque hay una especie teóricamente amenazada de albatros. ¿Es porque es una pesquería, una flota distinta, o es la misma flota? ¿Cuál es la razón de no cerrar ahí? Los albatros de las imágenes van hacia el sur, no se alimentan ahí cerquita de las islas, por lo menos no tanto. El tema de la reserva de Galápagos, su extensión, es un tremendo tema de conflicto en este momento. Y hay por un lado un interés en expandirlo, y por otro lado un interés en mantenerlo como está, porque hay montones de familias que viven en Galápagos o que viven en el continente, que pescan en zonas que estarían, que podrían caer o no dentro de estas reservas. Creo que el problema es muy grande, y yo diría que probablemente Galápagos, Costa Rica y algunos lugares de Panamá son lugares donde hay en este momento, si uno tuviera que poner un mapa, le pondría un fogonazo en esos lugares, porque el tema de áreas marinas protegidas está como para una discusión muy grande. Y esto tiene que ver con intereses, con necesidades humanas, el tema económico, social y el tema de conservación, todos mezclados. No, está bien, que yo no sabía si era una misma flota grande ahí de palangre, o no había ahí una flota No, local. esa flota industrial. Aparte de eso, falta la flota artesanal, que no está dentro de las medidas de manejo de la Comisión del Atún, que opera en otros lugares, que también puede ser muy crítico. Ese es un tema muy importante, porque de repente la gente cree que las comisiones atuneras tendrían que estar haciendo algo en alguno de estos casos, y el tema es que no hay una jurisdicción clara. Las 200 millas son las 200 millas, y prevalece la soberanía local. Entonces es bastante difícil
Y es una deficiencia muy grande de la forma que está estructurado todo. Si querés manejar el ecosistema, no puedes dejar todos estos pedacitos afuera. Y no solo pedacitos, sino, por ejemplo, se maneja la flota industrial, palangrera, industrial cerquera, artesanal de redes de enmalle, artesanal de palangre, de fondo y de superficie, pesca de arrastre, camaronera o de gadoideos. Todas esas cosas están fuera. La pesca de calamar, jurel, está toda fuera de la Comisión del Atún. Entonces queremos hacer manejo del ecosistema, pero tenemos un pedacito del sistema que podemos manejar, y el resto hace falta un montón de acción de los países. Y para muchas especies, las grandes concentraciones están en algunos lugares costeros cerca de áreas de anidación o de reproducción. Perdón por la larga respuesta. No, está bien, Martín. La duda que tenía si había por ahí una necesidad socioeconómica de la gente ahí de Galápagos, que Sí, por eso no se cerraba la pesquería como un todo. Sí, el conflicto es grande por los miles de familias que están involucradas de un lado y por el valor de las industrias turísticas y otras por otro lado. Sí. Y la pregunta a Lucas respecto a esta relación ahí, usando el modelo de Martín de 96, de la relación de captura y bycatch. En un ejemplo había para una reducción de bycatch de más o menos 25%, si había solamente una reducción de 4 o 5% en la captura, lo que pareció bien. Y vos mencionaste, Lucas, que, bueno, si esta pesquería que tiene esa relación pesca en otra área, no, ¿cómo era? Creo que para un bycatch de 4% tenía una pérdida de la captura de unos 20%, y que esa pesquería debería moverse para otra área, y eso podría tener otras consecuencias en bycatch. Pero si vas en una área en que la relación es mejor, ¿no sería algo posible para este grupo de pescadores, o es otra flota que estamos tratando? ¿Es la misma flota o son flotas distintas? Sí, los datos provienen de una flota que en ese momento eran 120 barcos. Pudimos cubrir con observadores el 25% de la flota, y operaban con 3 tipos de licencia: una licencia para atún, una licencia para dorado, y tenían una licencia que se llama PMT, que era pargo, mero y tiburón. Había barcos que tenían una licencia, había barcos que tenían las 3, por lo tanto las flotas podían cambiar dentro de su viaje el objetivo de pesca. Entonces, aparte de que el palangre es muy versátil, estos barcos que contaban con 3 licencias pues tenían un plus de versatilidad, porque podían cambiar siempre a lo que quisieran. Entonces, los datos que se presentaron fueron los que se observaron como pesca de dorado y pesca de atún aleta amarilla, y se utilizaron todos los datos. Los resultados son esos, que tú reduciendo o perdiendo por no pescar en ese sitio, pierdes entre un 4 y 5%, hablando en general para ambas especies, atún y maji-maji, y reduces entre un 20 y 25% en ese sitio. Coincide, es el mismo sitio. En esa época del año, probablemente porque las tortugas están llegando a playas de anidación, están pasando por ese cuadrante de 1 por 1. Entonces,
al haber más tortugas, me imagino que la proporción tortugas, especies de captura comercial, se inclinaban hacia las tortugas. Entonces, por eso, básicamente esas curvas muestran que si dejas de pescar ahí, en esos trimestres y en ese momento y en ese sitio, pues tienes esa reducción aproximada. Es el 25% de la flota nada más. Es un No, ejercicio. está Es un bien, pero ejercicio. entendí que tu preocupación era si esta parcela de la flota que tiene, que encontró esta relación va para otro sitio, quizás el problema sea, bueno, sea peor, pero en los otros sitios la relación bycatch y captura es mejor. Entonces, si esta flotilla va para otro sitio, Va a tener más no capturas comerciales, va a tener más capturas comerciales que tortugas. Pero sí, 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 solamente sí. analizamos tortugas y capturas comerciales. No metí en la ecuación tiburones, no metí Ah, bueno, picudos, ni perfecto. mantarrayas, ni nada. El valor del objeto de conservación en ese momento o Era de solo la tratar de tortuga. disminuir era la tortuga, Está ¿no? bien, está Entonces el bien. ejercicio es la puntita del iceberg Sí, 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 y sí. bueno, lástima que no, pero se va a poder ver luego, el trabajo de Maite es mucho más amplio y, y abarcador y mete la parte esa de la distribución del esfuerzo fuera del área que estás proponiendo, Serrano. ¿Qué pasa con la flota? ¿Qué Sí, pasa sí, con esa está bien. flota que va a hacer su esfuerzo en otro sitio? Así que, pero bueno, ya lo podremos ver luego. Gracias. Maite, tiene la mano levantada. Y no sé si había alguien antes que yo, pero mi pregunta es para vos, Lucas. Tú mostraste que en este contexto del 30 por 30, que supongo que todo el mundo está familiarizado, ¿no? Que quieren cerrar el 30% del océano a la pesca. En esa área que mostraste que estaba en verde, en Panamá, mi pregunta es, ¿tú sabes cómo definieron esas áreas? ¿Cuáles eran los objetivos referidos a definir esa área? Porque muchas veces, si quiero hacer un comentario como para diferenciar, cuando hablamos de cierres espaciales, no necesariamente estamos hablando de áreas marinas protegidas, ¿no? Estos cierres espaciales que son de manejo pesquero son con un objetivo en particular que puede ser reducir la captura de ciertas, no sé, de juveniles de atunes, o puede ser reducir la captura incidental de alguna especie, pero no es un área marina protegida. Un área marina protegida, además de que hay millones de definiciones que yo no las sé todas, muchas veces involucran, no sé, cosas de turismo, sociales, características del fondo marino, un arrecife de coral, lo que sea que haya que proteger, ¿no? Otras cosas. Entonces mi pregunta es, primero marcar esa diferencia en la discusión y además tú sabes cómo definieron esa área del 30 por 30, porque si lo referimos al bycatch, capaz que no es la más apropiada, pero debe haber alguna característica que hizo que decidieran cerrar esa área y no otra, basada en Eh, bycatch. yo no sé si Martín quiere o puede poner el mapa ahí para no hablar sobre el cuadrado Mm. negro y darle respuesta a Maite. Yo al final nunca sé si es Maite o Maite. ¿Cómo prefieres que te diga? Maite o Maite. Maite, porque no tiene Maite. tilde. Ok, pero es que a veces no ponemos las tildes, pero... Creo Eh, que en portugués es Maite. ok, Maite entonces. Sí, tal cual, Maite. Sí, aquí en Panamá se usa mucho Maite, pero tengo una prima también. Maite. Bueno, el, esta área surge este año. Eh, este año, Ministerio de Ambiente, básicamente con... No, el otro mapa, el final, uno que tenía... Uno de Google Earth. Eh, en 2015, a ver, el cuento es largo, vamos a tratar de abreviarlo y aprovechando que el foro este es independiente, sin posiciones políticas ni institucionales ni nada de eso. Creo que igual es interesante porque creo que todos en nuestros países estamos lidiando con este tema, ¿no? Sí. Ni A ver, hablar. la zona económica exclusiva de Panamá eh, es la línea blanca. Yo no, es la línea blanca que se ve ahí, que llega hasta el 5 norte. Y son aproximadamente
no sé, ponle, redondeando 140.000, 145.000 kilómetros cuadrados. Y en el Caribe tenemos lo mismo. En total tenemos 300.000 y pico de kilómetros cuadrados como zona económica exclusiva. Hace varios años se creó el Parque Coiba. Hay una isla grande que se ve ahí. Yo no sé si mi cursor se ve moviéndose o no, porque tiene la presentación Martín, pero hay una isla, si ves el cuadrado rosado, hacia la derecha hay una isla grande que está sombreada bajo un área. Ese área es un parque nacional, Parque Nacional Coiba. Y hay como un triángulo hacia la izquierda de esa isla. Eso es una zona especial de protección marina, así se llama. Eso fue un anexo a ese parque que generaron básicamente para alcanzar una superficie que permitiera que ese sitio fuera patrimonio natural de la humanidad, bajo los criterios de UNESCO. Eso fue en 2004. Dentro de esa ley del 2004 que creó el Parque Nacional Coiba, había un artículo que decía que debajo del 630 norte no se podía pescar con redes de cerco atunero. Eso fue en 2004. La pesca de cerco atunero siguió existiendo y en el 2010 se generó otra ley que excluyó la pesca atunera de cerco totalmente de las aguas de la zona económica exclusiva de Panamá. En el 2015, debajo de Coiba, crearon un rectángulo que se llamó el área protegida de Cordillera de Coiba. Un rectángulo, no está dibujado ahí, pero es un rectángulo justo al sur. La línea verde superior del gran polígono del sur es el 630 norte. Entonces, de ahí hacia abajo, justo abajo de Coiba, había un rectángulo que se llamó área protegida de Cordillera de Coiba, y la justificación era el tema del corredor marino y protección de los fondos por su alta biodiversidad y la posible presión que había sobre esa biodiversidad. Hay algunos picos submarinos que suben hasta 40, 60 metros, donde han encontrado riquezas en términos de biodiversidad. La realidad es que ahí no arrastra a nadie, por lo tanto los fondos están básicamente protegidos de la pesca, no hay pesca sobre los fondos. Quizás la basura que llega de la tierra o la que sale del mar, de los barcos mercantes, porque hay un tráfico importante, o de los mismos pesqueros, la basura pues sí puede caer a los fondos. Pero lo que hicieron este año, en el 2021, fue ampliar ese rectángulo que no ves, ampliarlo al gran polígono, y básicamente por el tema de llevar al 30% la protección de nuestros océanos, mares. Y los fundamentos siguen siendo básicamente los mismos, ¿no? La protección de esa biodiversidad, de los montes submarinos, por su valor como corredores, y la presión pesquera realmente no es tan, digamos, está excluida la pesca de cerco, por lo tanto en aguas panameñas no debe haber pesca de cerco, y lo que hay esos puntos es algo de actividad palangrera que pudimos observar dentro de esa zona. Probablemente hay más. Hay un artículo de un autor que se llama Dapp, el apellido Dapp et al. Ellos hicieron un trabajo de un programa de observadores de Costa Rica, y en ese rectángulo hay datos de pesca costarricense de palangre. Así que en esta zona básicamente los criterios para su creación fue la expansión para alcanzar el 30%, porque la que anteriormente se había creado para llegar al 10%, que es la meta de Aichi. Entonces Aichi, que es otro convenio, dice que los países deberían aspirar a un 30%. Entonces crearon esa zona rectangular abajo de Coiba, y una más al norte que no se ve en el mapa, que era la cordillera de Volcán, para alcanzar la meta de Panamá y su 10% protegido. Pero ahora, como es el 30% la meta, ampliaron la zona de Coiba, creando este polígono, ¿no? Motivos de conservación, biodiversidad,
Y sí menciona el documento, el tema del bycatch, pero no lo analizan, digamos, como para tener un fundamento en un análisis claro de la situación, porque tampoco se conoce tanto. Entonces no hay números detrás de esa justificación, pero sí es una ampliación para cumplir con el 30 por 30. ¿Y nunca se plantearon hacer en lugar de un área sola de 30, hacer 2 o 3 de menores dimensiones? No. Muchas veces una grande es simplemente menos trabajo, ¿no? Y más fácil de controlar que varias. El tema es controlar esto que has creado ahí, ¿no? Ahí vas a seguir teniendo intrusión de flotas foráneas que pescan con cerco en el triángulo ahí del suroeste. Probablemente van a seguir entrando. No tenemos la capacidad de estar allá afuera 365 días monitoreando quién entra, quién sale. Y aparte de eso, pues bueno, han excluido la flota palangrera, que es algo que ha generado molestia en ese sector. No es una zona completamente no take. El plan de manejo no ha salido, pero el plan de manejo contempla que en 2/3 va a estar completamente protegido y en 1/3 de esa zona se va a poder realizar pesca deportiva y pesca cañera de pole and line, que es una flota que no existe en Panamá actualmente. Entonces eso quizás algo que no termino de entender, porque es meter más presión. Estás creando una zona, estás excluyendo cierto sector, pero estás creando una flota, o estás a futuro pensando en permitir a una flota de pole and line entrar ahí, cuando esas zonas probablemente no van a servir para pole and line, porque ellos necesitan quizás atunes un poco más pequeños de lo que por ahí transitan y más acceso a la carnada. Entonces una posible flota de pole and line quizás no va a pescar donde el plan de manejo diga, sino va a pescar fuera. Entonces estás creando una presión, al sacar flota de palangre de ahí, estás creando una presión fuera de esa área, y encima estás creando o abriendo la puerta a la creación de otra nueva flota que va también a estar pescando fuera. Entonces, si proteges un área grande, quizás tan extensa como el territorio terrestre de Panamá, y creas una presión pesquera fuera de la zona mayor de la que había. Entonces, sí, hay algunas justificaciones, pero no entiendo bien todos los criterios que han utilizado para... Gracias, Lucas. Lucas o Maite o ambos, ¿cuál es el incentivo para 30-30 o cuál es el castigo si no se hace 30-30? Yo no tengo idea cuál es el castigo. El incentivo me parece, perdón que lo diga así, pero es como está de moda. No, porque digamos, alguien fijó eso, si hay a lo mejor alguna discusión internacional y todo lo demás, pero para que las cosas se pongan en vigencia hace falta algo, y es que países que van a tener un montón de respuesta negativa por el sector pesquero, ¿por qué van digamos, a generar tantos conflictos locales por una cifra que salió? Yo no sé por qué 30. Tampoco Salió, sé. hay un artículo referido al tema. Esto se trató en un congreso de la UICN en el 2016, creo que donde se presentó este trabajo. Y bueno, ya eso fue apoyado por muchos países, y no sé si existe firma de cada uno de esos países, que debe existir para que esto sea posible. Pero existe un trabajo, creo que puedo intentar buscarlo y mandar el link, no, al menos a las cosas que he visto por internet, pero se llama, lo estoy mirando acá, Blueprint for Ocean Protection. Sí, para mí es un tema complicado, principalmente, bueno, primero que nada, no, ¿por qué 30? Puede ser 20 o 40 o 50 o lo que sea,
me imagino que hay alguna justificación. Dudo mucho que haya una justificación científica sólida para todos los ecosistemas del mundo. Realmente no lo creo eso. Ahora, lo que ha pasado con el plan de manejo, que todavía no ha pasado, es que han flexibilizado, porque esto salió como un decreto ejecutivo en donde el decreto plantea la prohibición del palangre en ese sitio. Pero el plan de manejo ahora lo contempla. Entonces pienso que tendrán que sacar otro decreto, porque un plan de manejo no puede estar por encima de un decreto. Como ha habido presión por parte de los pescadores, que digamos utilizaban de alguna manera el sitio y ahora no lo van a poder utilizar en su totalidad, el plan de manejo está contemplando la presencia de palangreros. Sí. Así Si que vos vas a... esto está en evolución, esto está ahora mismo sucediendo. No es un tema cerrado y el plan de manejo hay que ver qué es lo que sale finalmente. Sí, hay lugares donde tenés una densidad de comunidades pesqueras y creo que toda Centroamérica está ahí, también Ecuador, varias regiones, pero Perú, Chile, Argentina Brasil tienen costas mucho más largas. El impacto de 30% en un país que tiene una costa restringida y si tiene una alta densidad de pescadores, como es el caso en Centroamérica, es mucho más alto que, por ejemplo, en las zonas de la Patagonia de ambos lados, del Pacífico Atlántico, donde sí hay comunidades pesqueras y eso, pero hay más costa, digamos, hay más área que puede cerrarse sin causar un tremendo conflicto económico y social. Esto está todo dentro del contexto del corredor marino del Pacífico que involucra a Costa Rica, involucra a Colombia y a Ecuador, ¿no? Ahora en la última COP26 estos países firmaron un acuerdo para ir ampliando zonas con el tema del 30-30. En Ecuador quizás el sector pesquero ha estado más organizado porque se quería extender Galápagos por una nota que leí hace poco unos 400.000 kilómetros cuadrados, pero a raíz de la presión y la defensa de sus caladeros quizás, lo que se acordó fue 40.000 kilómetros cuadrados para la exclusión de la pesca, áreas en OTEIC, y hay como unos 20.000 kilómetros cuadrados para el tema de palangre en el borde de aguas jurisdiccionales ecuatorianas. Desde el punto de vista de Panamá, pues Panamá tiene eso, tiene 150.000 kilómetros en el Caribe y 150.000 kilómetros en el Pacífico. Desde el punto de vista de quedar bien con el mundo, el 95% de la flota de la pesquería panameña se da en el Pacífico y solamente el 5% de la pesquería se da en el Caribe. Por lo tanto, la pesquería del Caribe es bien costera, básicamente es bien artesanal, hay algo de pesca deportiva, pero no hay pesca industrial en el Caribe. Panamá pudo haber quedado mejor y con menos problemas internos en estos sectores si hubiera decidido, por ejemplo, crear un santuario en los 150.000 kilómetros del Caribe, porque nadie los usa. Entonces hubiera sido más fácil y Sí. menos conflictivo crear un santuario del 50% de tus mares. Que meterse en el enredo que tienes en el Pacífico, que está lleno de líneas y cosas, ¿no? Yo quería comentar esto, pero está Mariela con la mano levantada y Edu, que no sé si le quedó levantado, quiere hacer alguna pregunta nuevamente. María Eva. No, yo quería preguntar, porque acá hay una discusión para los que están aquí, ¿qué opinan de que para cumplir con ese porcentaje de área marina protegida que no se consideran las vedas pesqueras, ¿no? Que no, la gente de las ONG no quiere considerar dentro de las áreas protegidas lo que se conocen como áreas de veda, ¿no? Acá en el país hay una discusión porque hay mucho vedado en términos pesqueros, pero bueno, hay una resistencia grande a considerarlas por lo que decía Maite, ¿no? De los objetivos de conservación, etcétera, ¿no? Pero no sé si esa discusión ahí está en otros lados o si es una discusión que amerita.
me sumo a la pregunta de María Eva porque iba a ir para el mismo lado, porque posiblemente con la superficie vedada por algunas pesquerías, cuando la veda en realidad es una herramienta de manejo pesquero, pero no de conservación, pero posiblemente supere en superficie lo que hay en área marina protegida. Entonces, hay alguna superficie, hay alguna cantidad de superficie ya de por sí con algún grado de protección. Entonces, ¿por qué esa disociación? No sé si es un problema de acuerdos que van por distintos lados, o de lobbies, o de manejo, ¿no? Porque son manejados por distintas agencias incluso. Bueno, No tengo idea de por qué es, pero supongo que será porque son eso, áreas de manejo pesquero para proteger ciertas porciones, no sé si llamarle porciones o estadios de vida de ciertas especies que son objetivo, pero no están relacionados con temas más de conservación, como puede ser proteger alguna especie en peligro de extinción o algún tema de alguna característica más oceanográfica o del fondo marino, o lo que sea. Digo yo, también está todo el tema de si son vedas espaciales permanentes, o sea que si están todo el año o si son por algunos meses, y supongo que eso también contará en ese porcentaje. Yo todas las discusiones o todas las cosas que he visto son áreas permanentes, están cerradas todo el año, y sé que las vedas pesqueras en general son 2 o 3 meses que cierran un área por alguna razón en particular, pero probablemente eso también tendría que contar dentro de ese 30%, ¿no? Tal cual. Sí, bueno, un poco la discusión acá, esto de cierres dinámicos o cierres fijos, ¿no? O sea, ¿por qué no estar pensando también en proteger más allá del objetivo de pesquero, proteger biodiversidad, o sea, cual sea el otro objetivo, también con cierres dinámicos, y no necesariamente con cierres fijos, porque hay toda una cuestión de costo-beneficio cuando se hace un cierre. y lo que no se ve es que haya muchas ideas de eliminar la exploración petrolera. Se está aumentando el número de granjas de viento, y el plan de Estados Unidos para granjas de viento en el mar es gigantesco. Entonces, digamos, por un lado una cosa y por otro lado el otro, que tiene un montón de beneficios desde el punto de vista de cambio climático y demás, pero que a su vez tiene un impacto en los hábitats oceánicos muy grandes. Yo he seguido tratando de ver cómo podía cambiar la pantalla, pero no puedo. La hice a María Eva Cojós, creo. ¿Podés mandar vos? Está Marcelo como cojós, pero no, eso está en tu compu. No te preocupes, Martín, que igual bueno. nos estamos escuchando y nos ve. No. Cuando se habla, la persona aparece. No te das problema. Sí. Es o ver el mapa o ver nuestras caras más grandes, no hay mucha. Pero no hay tanta diferencia. El mapa está bonito, déjalo así. Mejor que la pantalla negra. Déjalo, no te preocupes. Así que, ¿qué planes hay en los países de los que no escuchamos? Ahí Jorge Colonelo quiere agregar un poco más de leña. Sí, bueno, estaba escuchando muy interesante la discusión y casualmente ayer estuvimos discutiendo acá con unos colegas a raíz de la publicación de un paper referido a que las áreas marinas de Argentina, las áreas marinas protegidas de Argentina, no eran representativas de las asociaciones de biodiversidad de condrictios en general. Entonces, claro, cuando se muestran los mapas, se ven los mapas de las áreas con alta biodiversidad, se observa que prácticamente el 80-70% de la plataforma continental argentina, que para los que no conocen, llega a casi 2 millones de kilómetros cuadrados, es muy extensa, con lo cual las áreas de veda y las áreas cerradas a la pesquería y sumado a las áreas protegidas, cubrían aproximadamente un 30-40% de esas áreas con alta diversidad. Con lo cual esa es una discusión, porque también nosotros hoy por hoy tenemos áreas de veda para proteger concentraciones reproductivas de condrictios, digamos, temporalmente son 6 meses al año, y son áreas de veda muy grandes. Cuando digo grandes,
varios miles de kilómetros cuadrados. Con lo cual se nos planteaba esta discusión de decir, bueno, ¿qué tenemos que proteger? ¿La biodiversidad de condrictios o áreas que aparentemente son esenciales en los eventos reproductivos y funcionan como áreas de cría? Entonces, bueno, me parece que esto va en la discusión, es decir, bueno, lo que planteaban recién las chicas de por qué no incluir las áreas de veda como áreas marinas protegidas. Donde decimos, bueno, estamos cubriendo durante 6 meses al año concentraciones reproductivas y eventos reproductivos, particularmente de peces cartilaginosos. Nada, no lo tengo demasiado claro, por eso planteaba esto de sumar ruido a la discusión más que claridad, ¿no? Era eso. Sí, el punto es muy importante porque estamos tratando de hacer algo multidimensional y al mismo tiempo hemos empezado trabajando unidimensional. Entonces, las áreas que hay están basadas en el ejemplo de los pingüinos de Tombo, que me acuerdo de hace tiempo, por ejemplo, que una cosa con mucho valor turístico y todos los demás. Sin embargo, los recursos de los que se alimentan los pingüinos se van moviendo más al norte y eventualmente las colonias de pingüinos, yo creo que según alguien me dijo, ya se han empezado a desplazar más hacia el norte, corríjanme si está mal, pero eventualmente la área de reserva va a quedar con un recuerdo a lo mejor o con una pequeña población restante mientras los animales se van a mover a otro lado. Todo el tema de áreas protegidas, fijas o demás, para mí sufre con el cambio climático de una manera estrepitosa, excepto lo que sean lugares fijos como islas o esas cosas. Pero aún eso van a cambiar la forma en que funciona. Entonces, yo creo que el manejo dinámico de con cualquier sistema va a ser algo mucho más adecuado para un mundo cambiante, que es lo que tenemos que ver para adelante, ¿no? Está Yehudi y Manuel Correa. Dale a Yesuri primero, por favor. Sí, le voy a ceder el paso al licenciado Manuel porque tengo que hacer un comentario ahorita en una tesis, así que le hable primero él. Ok. Yo creo que es importante puntualizar algo que ha dicho Martín, ¿no? Y Lucas. La mayoría ahorita de las especies pelágicas están moviéndose y están tendiendo a moverse hacia el norte y hacia el sur, por esto del cambio general global. No solo el cambio de temperatura, sino todo lo que genera esto, corrientes y la parte pues oceanográfica. Y está también los organismos que están más costeros o que están en las islas, que pues son más afectados por estos cambios. Entonces, el concepto en sí tiene que ser dinámico. ¿Por qué? Porque tendríamos que generar vedas temporales y espaciales y vedas dinámicas. Entonces tiene que adaptarse, eso es un área compleja porque pues están las especies involucradas, está la parte social involucrada y está la parte económica y política involucrada. Entonces es ponderar qué tanto va a dar un sector, qué tanto va a dar el otro sector. Esa es la parte pues que tenemos que nosotros de la parte científica buscar cómo integrarnos pues con la parte social y política. Pero ahorita desde el punto de vista biológico, pues sí hay una tendencia a las especies pelágicas a moverse hacia las zonas templadas, ¿no? Hacia el norte y hacia el sur. Es lo que ya hemos visto ahorita en tendencia con algunas especies o algunos estudios que hemos realizado, revisados generalmente. Entonces, sí hay que llevar eso pues con modelos o algoritmos de predicción de inteligencia artificial porque es un poco complicado pues desde nuestro punto de vista sencillo, ¿no? Dinámico. Eso es en términos generales, pero hay que puntualizar muchas partes, lo social, lo político, económico y lo científico. Gracias. Yehudi. Sí,
Más que nada mi comentario, que yo sé que es algo que ya se ha visto y que es complejo. Por ejemplo, en zonas de crianza de tiburones, proponer vedas, regulaciones, y cuando uno tiene tanta interacción con pescas objetivos, ¿cómo uno puede hacer? Creo que ayer salió una noticia acá en Panamá que dice que los mismos pescadores están proponiendo vedas para recursos de escama. A mí la verdad yo creo que esto, o el título está mal o algo está muy extraño en esta noticia, porque ¿cómo tú puedes proponer vedas si no tienes suficiente información? Entonces, esa es una de mis preocupaciones, ¿no? Uno quiere proteger a los tiburones, quiere buscar protección para las zonas de crianza, pero aquí tengo mucha interacción con recursos que son objetivos, pargos, meros, corvinas, cosas así. ¿Cómo uno hace? No sé si Lucas también tú quisieras aportar algo ahí, porque la verdad para mí esto es tan complejo, porque uno pareciera que cuando a mí me preguntan, Yehudi, ¿qué hacer algo? Yo no, entonces digo, yo también tengo que ver que el pescador necesita hacer sus pesquerías ahí. Y yo creo que aquí en Panamá también hay un problema de conflictos donde tenemos dos flotas industriales que interactúan en los mismos sitios con la flota artesanal, que son la pesca de arrastre y la pesca de pequeños pelágicos de cerco. Entonces, ¿cómo uno hace ahí? Entonces, ¿cómo uno puede proponer medidas? Creo que esto es un problema acá que no sé en otros países cómo hacen. Creo que ahorita alguien comentó algo sobre zonas de crianza de tiburones, que hay una zona extensa de protección, pero ¿cómo hacen en esos sitios? ¿Cómo lo regulan? O sea, ¿es viable? ¿Puedo contestarle? Sí, por mí. Sí, bueno, Sí, acá José. en Argentina tenemos vedas que son anuales, son permanentes. Por ejemplo, hay una veda muy grande en lo que es la zona de Patagonia para la protección de juveniles de merluza, y en particular en zonas costeras hay vedas específicas, estacionales, de los meses de primavera y verano para proteger concentraciones de reproductores de peces cartilaginosos en general y áreas de cría. Eso se regula o se controla a partir del monitoreo satelital de las embarcaciones de pesca. Excepto embarcaciones artesanales o muy pequeñas, todas las embarcaciones deben contar con monitoreo satelital. Con lo cual, esa es la manera que se tiene para fiscalizar la implementación de las áreas de veda. Y la verdad que funciona bastante bien. Si bien puede haber un efecto borde, es decir, que digamos, la cuestión del monitoreo satelital, se emiten pulsos periódicos cada X cantidad de tiempo. Eso permitiría que las embarcaciones puedan ingresar a las áreas de veda, pero es una aproximación superficial, no hacia el corazón del área de veda. Así que la verdad que ese sistema funciona muy bien. Y esa es la parte de Pero ¿y esa pesca controlar tus medidas, ¿no? Las medidas que ya están establecidas, las controlas a partir de UMS. Un poco creo que la pregunta de Yehudi es cómo resolver este enredo que tenemos en pesquerías que son multiespecíficas. Aquí tenemos la flota artesanal que trabaja con redes de enmalle y captura muchos tipos de especies comerciales, y están las otras flotas que ella mencionó, que son en realidad flotas bastante costeras, la flota de arrastre y la flota de pequeños pelágicos. Entonces pienso, Yehudi, que lo que hay que es fortalecer el tema de la toma de datos y que las instituciones entonces empiecen a hacer el trabajo para los cuales están llamados. Sí, de hecho yo acá siempre he tenido perdón. Eso no es eso, básicamente, empezar a hacer análisis de la poca información que tienes y esforzarte y gastar recursos en eso, en monitorear y llevar adelante bien tus pesquerías, que es algo que ha estado fallando recurrentemente y históricamente. Porque yo pienso que una de las formas es, si uno tuviera para al menos los
sitios más importantes donde hay alta incidencia de tiburones, ver cómo se comportan los porcentajes de captura incidental de tiburones versus la pesca objetivo, al menos por un periodo de 2 años, y ver cómo esos porcentajes o esas proporciones se mantienen en esos tiempos, y en función de esa información tú pudieras al menos proponer porcentajes de pesca incidental y también sitios en donde vaya, ¿no? Si yo tengo algún sitio donde en alguna X tengo una alta incidencia de tiburones, restringir esa zona y entonces, bueno, para hacerlo, tú bien sabes que en Panamá la pesca no se comporta igual para todo el Pacífico. Es bien variante. Una cosa que yo creo que es que de todo el continente, algunos países tal vez menos que otros, es el crecimiento del esfuerzo pesquero. Muchas veces los pescadores tienen hijos y demás, no tienen la posibilidad de encarrilarlos en otra dirección, aunque quisieran, y acaban con otra lancha más y otra lancha más. Hace poco me dijo alguien, le pregunté por las cifras de un país, y en ese país, que no es de los más grandes del Pacífico, calculó que había 5.000 barcos con redes del Malle y 5.000 palangreros en un país chiquito. Si le preguntamos a Luis o a alguien por Perú, o a Marcelo por Chile, o Heriberto por México, estamos hablando de... Pero aquí en Panamá, ¿cuántos hay, Lucas? Como 15.000. Bueno, de todas maneras, ese crecimiento... Eso. Sí, viene siendo demasiado esfuerzo. Es algo que requiere buscar alternativas para la gente ganar la vida de otra manera y al mismo tiempo controlar esta expansión que acaba llevándolos a liquidar los recursos costeros y después van más allá y se van liquidando secuencialmente de la costa para afuera. No tienen las embarcaciones, con lo cual hay una mortalidad de pescadores bastante grande con las tormentas. Entonces, yo creo que se ha llegado a un punto donde el esfuerzo pesquero es demasiado alto, aún en zonas muy ricas. Y esto tiene que empezar a diversificar las actividades, las alternativas que tiene la gente. Así que, en fin, esto es mucho más allá, pero si la población aumenta mucho, la gente no tiene acceso a tierra y otras cosas para cultivar, y el mar es lo que tienen, van a ir a pescar, y una vez que hay demasiados, los problemas simplemente hay que esperar que vengan, porque vienen. Muchas veces... Marcelo tiene la mano levantada. Oh. Pedro, seguí y después Marcelo. Ya, acá el tema del esfuerzo pesquero, Martín, como conoces perfectamente, en el Ecuador se maneja mucho por temas políticos, ¿no? Y las instituciones gubernamentales, a veces ellos saben que tienen que reducir el esfuerzo pesquero, pero es un costo político muy alto. Entonces, este costo político hace que los subsecretarios no tomen las decisiones correctas, ¿no? Y es un problema porque sabemos nosotros que tenemos un esfuerzo pesquero muy grande acá en el Ecuador, ¿no? Pero, gracias, como digo, es un tema político a veces, ¿no? Gracias. Sí, bueno, con respecto a la pregunta que decía del esfuerzo, yo creo que depende del país. En Chile lo que hemos visto nosotros en particular es que ha disminuido el esfuerzo en términos de naves, por ejemplo. Las flotas se han ido disminuyendo, por ejemplo, las flotas industriales, porque la verdad que el estado de los recursos está tan malo que no es rentable para las empresas también tener muchas embarcaciones operando. Entonces ha ocurrido como lo contrario. Lo que sí ha pasado, sí, lo más probable es que se haya incrementado también la pesca ilegal. Que por ese lado también, como tú no tienes acceso a poder controlarlo, también es un punto que no muchas veces se puede tomar en cuenta dentro de los mismos procesos de investigación o de análisis de información, porque no hay acceso a cuánto es el nivel de impacto que está teniendo. Acá en Chile, bueno, bajo el gobierno de Michelle Bachelet hace un par de años atrás,
se declararon varias áreas marinas protegidas, por ejemplo, donde obviamente se restringió el acceso a varias pesquerías, por ejemplo, en Isla Desventurada o Sal y Gómez, creo que son ahí, pusieron un área súper grande, y que justamente me parece que tuvo su impacto en las flotas palangreras de pez espada que operaban ahí. En el sur de Chile también se han hecho un par de otras zonas de reserva que también han impactado de alguna manera la operación de ciertas flotas palangreras. Ahí está Cristian Vargas, que tal vez podría explicar después un poquito más los impactos que eventualmente ha tenido con las flotas palangreras de bacalao, por ejemplo. Hay vedas también que se han establecido para varios recursos, por ejemplo, los merlúcidos acá, la merluza austral, la merluza de cola o hockey que se conoce. Había un problema hace mucho tiempo de que había veda para la merluza del sur, que se agregaba a reproducirse, y no había para la merluza de cola. Eso significaba de que iban a operar los barcos donde estaba la cola también, estaba la merluza del sur, y por lo tanto se continuaba pescando la merluza del sur sin ser especie permitida. Entonces, hay veces que justamente cuesta cambiar desde el punto de la administración, hacer esas modificaciones para que de alguna manera se entienda de que cuando tú tengas que implementar una veda, no solamente te tienes que enfocar en la especie objetivo, tienes que enfocarte en una serie de otros recursos que comparten el hábitat y que de alguna manera están siendo afectadas por las decisiones que se están tomando. Nosotros, lamentablemente, pese a que tenemos una costa bien larga, el área de operación, principalmente de las flotas demersales, son bien acotadas. Tenemos una plataforma que es estrecha, entonces la eventual incorporación de áreas de exclusión, ¿cierto? O áreas, ¿cierto?, de cierre, ya sea temporal o no, puede resultar un poco complejo a veces, porque no hay mucho, si bien es cierto, tenemos un área bastante amplia en largo, en ancho bastante acotada, así que yo creo que ahí tenemos ciertas complicaciones. Ahora, y también hay que reconocer que generalmente donde están los recursos es donde también están todos los otros animales que uno eventualmente quisiera proteger, entonces igual hay que encontrar un equilibrio ahí en eso. Así que es un desafío bien importante y, bueno, parte de lo que decía Lucas también, el hecho de que tienen que estar todas las instituciones de alguna manera en sintonía, o sea, quiere decir que tú tienes que tener un buen sistema de fiscalización donde efectivamente estés viendo que se están cumpliendo las normativas que se están estableciendo y en ese sentido tal vez nos queda un buen camino por recorrer. Gracias. Sí. No veo más manos Bueno. o preguntas. Una de las cosas que me interesa es la parte del monitoreo de reservas. Yo me acuerdo que, ya que recién hablaste, Marcelo, creo que en algún gobierno se hizo una reserva en las islas esas de Sala y Gómez, que están allá en el medio del Pacífico, que me parece el control dificilísimo y demás. A veces los gobiernos han elegido dónde ponen las reservas, en lugar de que sea una decisión biológica o ecológica más o menos razonable. La ubicación de las reservas es algo que se discute. Por ejemplo, en el ejemplo de Chile que tenías vos, para hacer una reserva o algo así, ¿hay un montón de participación o esas cosas caen de arriba como he visto que sucede en algunos países? Generalmente hay participación, ¿eh? O sea, se forman a veces comunidades que están asociadas a ciertas áreas particulares y ellos, ya sea por a veces motivos, ¿cierto? Principalmente por temas de protección de especies particulares, muchas veces levantan estos requerimientos o necesidades y finalmente se evalúan y terminan formándose estas áreas. Ahora, particularmente, si bien es cierto, nosotros tenemos, como tú nombrabas, esta área, gran área que se hizo ahí en Sal y Gómez, principalmente el control que se tiene es el uso de los dispositivos de BMS, o sea, aquí toda la flota industrial está obligada a usarlo, entonces claramente los puede pillar. El tema es con los artesanales o la flota, muchas veces que pasa también con la flota extranjera. Estamos hablando de flotas que operan a veces en aguas internacionales. Exactamente.
y el Sí. control ahí es mucho más difícil, así que yo creo que hay hartas brechas que hay que ver cómo cubrirlas. Hemos crecido harto, digo, en temas de áreas protegidas. Entiendo que Chile es una de las que más ha establecido, por lo menos en el Cono Sur, pero sin embargo, lo más probable es que tengamos varios problemas de poder controlar, ¿cierto? Una gran extensión como tú comentas. Sí, un comentario, me permiten. Chile ha incorporado, como bien decía Marcelo, cerca del 40% de la zona económica exclusiva la ha protegido, digamos. No obstante, hay distintos objetivos. Uno podría ser la protección y conservación de la diversidad biológica. En algunos casos, como en la ecorregión suraustral, también están valorando los servicios ecosistémicos para el turismo de intereses especiales que pueden prestar esta zona. Los valores culturales también asociados a esta zona. Por un lado, yo de alguna forma tengo unas láminas que, si quieren ver dónde se ubican en Chile, tenemos de 10 parques marinos, 5 reservas y alrededor de 13 áreas marinas costeras de múltiples usos. Algunas, como ya lo saben, por conceptos son restrictivas, como los parques marinos, el último en la zona suraustral, el Diego Ramírez, que abarca cerca de 144.000 kilómetros cuadrados. Si bien tuvo un impacto importante sobre pesquerías palangreras, también arrastreras, el objetivo de esa zona era justamente proyectar una zona de protección terrestre hacia el mar Itorio y también proyectar una protección hacia montes submarinos que están hacia el oeste del océano suraustral. Cristian, podés compartir, si querés poner un mapa. Si lo quieren hablas. ver, no tengo ningún problema. Es algo bien general. Yo entre tanto la reunión lo armé, no tenía nada preparado, pero... No lo puedes mandar también para verlo. O después. también se los Sí. podría, no sé. Sería enviar, lindo porque sí. ver la distribución espacial, geográfica y eso. Sí, también incorporamos algunas zonas de operación, pero que no superan, como bien decía Marcelo, en algunos casos una extensión de las 50 millas o un poco más desde la línea costa, y ahí uno puede categorizar estas pesquerías desde el 18 que es Arica hasta el 57 donde está casi el límite con Argentina. Ocupan principalmente la plataforma y tirando como conceptos y pensamientos como en voz alta, entendía en la presentación que generalmente hay recursos o fauna carismática que interactúa directamente por su generalismo en la dieta, por su especificidad en la dieta, por ejemplo, con pesquerías, pero en el caso de las tortugas marinas, es la pesquería quien interactúa con ella. En el caso nuestro también es así, no obstante, megafauna, por ejemplo, o fauna o mamíferos marinos más pequeños, o aves en este caso, algunos que son generalistas, por ejemplo, están revoloteando, están interactuando duramente con las actividades pesqueras, por tanto ahí se genera un tipo de interacción un poco más operacional, se acuña un poco la interacción biológica, por ejemplo, pero eso genera también ciertos niveles o magnitudes o tasas de captura incidentales que se podrían ir hablando por pesquería por zona. En términos generales, es eso, digamos. Nosotros como proyecto hemos generado una rica información en sistemas de información SIG, donde tenemos la capacidad de poder mapear desde Arica o todo Chile, digamos, cuáles son las zonas con mayor frecuencia de ocurrencia de algunos mamíferos marinos, desde cetáceos barbados, por ejemplo, hasta odontocetos, algunos con mayor o menor impacto o interacción con algunas pesquerías. En el sur austral ya saben que los cachorros de la orca generan una alta interacción y hay todo un tema ecológico asociado a esto. Así que, para no aburrirlos más, les voy a compartir la presentación formada en este minuto, digamos, en el transcurso de esta reunión. Yo creo que puede servir de alguna manera como para poner en valor, en perspectiva, dónde tenemos estas zonas protegidas, qué superficie abarcan, cuál es la categoría que tienen, etc. Así que eso. Cristian, perdón, ¿cuánto dijiste el porcentaje de aguas territoriales que tienen bajo alguna característica de estas de protección? Nosotros pasamos desde tener el 4% por allá por el 2014,
yo lo comparo con la zona económica exclusiva, digamos, que como toda esta zona que tiene Chile, hasta tener cerca del 40% hoy día en el año 2021. La última, como les dije, fue el área marina costera protegida de Seno Almirantazgo, que también está en la Patagonia, o cerca de mi casa, entre comillas, un área costera marina de múltiples usos, y anteriormente, en 2018, fue el Parque Marino Diego Ramírez, que si bien se generó un ciclo de talleres participativos, la cual yo tuve la posibilidad de participar. En ellos se discuten desde el objeto de conservación hasta cuál sería el plan de investigación y las escalas de tiempo que podrían tomar. Pero cada zona, digamos, protegida en Chile, mirándolo desde arriba, porque cada una tiene una distinta categoría, resguarda eso, como yo les decía, temas que tienen que ver con protección y conservación en términos generales, biológica, los servicios ecosistémicos, porque en Chile se utiliza mucho el turismo con interés especial o fines especiales, hasta la Antártica u otros que están en el Fiordo de Canal, en la zona sur austral, y también los valores culturales asociados a esto. Nosotros tenemos acá una importante participación de pueblos originarios que han hecho uso ancestralmente del maritorio, por tanto, y se pone en valor este servicio en esta discusión cuando se están generando estos planes de manejo, planes de conservación, según sea, digamos, la discusión que se va a dar en torno a eso. Pero hoy día tenemos cerca del 40% respecto de la zona económica exclusiva, protegido, digamos, bajo distintas categorías. Sí. Muy bien. Dejamos más preguntas. Martín. Yo les pido disculpas, pero me tengo que ir. Muy bien, si tenías alguna... Igual, ya estamos Sí, terminando, Maite, ¿no? ya estamos sobre la hora igual, está muy bien. Ya sé, pero tenía una reunión a las 4 y ya estoy 6 minutos tarde. Nada, te Gracias por tu agradecemos la participación. participación, Maite. No hay problema. Y bueno, y vamos cerrando. Está muy bien también que nos recuerdes que ya pasamos las 4. Te agradecemos también eso. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Y si no hay ninguna otra pregunta o comentario. Aquí, en manera de comentario, quería, no sé si comprometer a Martín y a Lucas, ¿no? Como una especie de corolario final de qué deberíamos hacer para los próximos pasos a seguir, ¿no? Ver el próximo capítulo. Fácil. Por nuestro canal. Sí. Yo tengo un poco de reparo a estos grandes eslogans que se mandan. En lugar de avanzar como se debe avanzar, se tiran estas cosas y después que la gente vaya a ver cómo las cumple, qué es lo que hace. A veces se arruina el trabajo más razonable que estaban intentando hacer algunos. Hace poco le escuché a alguien decir que cuando uno tiene un martillo todo parecen clavos, ¿no? Y eso es algo que se aplica a la conservación también. De repente parecería que todo se soluciona con eso. Y yo creo que se soluciona con una combinación de cosas y que la combinación incluye las reservas de todo tipo, pero que no podemos empezar con un dogma de algo y después ver qué le podemos hacer. Entonces hay pesquerías que, yo tengo el ejemplo de la pesquería de delfines, que la mortalidad es mucho más baja. Se hicieron regulaciones de la forma de operar, todo eso, pero no hay ninguna restricción a la pesca, ninguna de esas cosas se han hecho. Hay restricciones de horarios. Entonces se puede manejar un recurso y reducir un impacto con una combinación de cosas y sobre todo trabajando con el sector pesquero, que es lo que hace falta en casi todos lados, aprovechar el conocimiento que ellos tienen para enriquecer lo que se quiere hacer. Y de repente
Me parece que las ideas de lo que hay que hacer en cuanto a áreas protegidas y eso salen de distintas fuentes. En Latinoamérica tenemos, por lo menos por lo que yo veo, ministerios del ambiente y ministerios de pesquerías a veces andan en cuartos muy diferentes y por canales muy diferentes. Y no hay una interacción robusta. Entonces, ahí andamos navegando. Además, hay muchos países que están pescando en aguas internacionales que no son tan sensibles a las presiones. Y eso hace que se genere un factor que está trabajando un poquito por afuera de los sistemas de ordenación. Así que, pero en fin, el otro día escuchamos de Edu los ejemplos de Brasil, de las cosas que funcionaban bien, las cosas que tenían dificultades. Creo que eso se aplica así más generalmente. Y los sistemas políticos que tenemos para manejar la pesca a veces son o cambiantes o débiles. Así que yo creo que falta una muy seria vocación a decir, bueno, vamos a conservar las pesquerías y la biodiversidad al mismo tiempo, pero racionalmente y con un esfuerzo sostenido y demás. En fin, mucha charla. Y qué bueno que hay mucha chamba, simplemente pues hay que entrarle. Muy bien, cierto. Muy bien, entonces, muchísimas gracias entonces por mi parte. Muchas gracias, Lucas, por estar. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, y muchas gracias, Lucas, por la presentación. Gracias, Martín. Gracias a todos. Gracias, a todos. Estén muy bien, cuídense. Hasta la próxima. Muy bien. Chao, chao. Luis, te tengo que volver a enganchar para la arte de pesca, ¿eh? A Luis Hasta Adame. luego a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Martín, gracias. Gracias, Chao, Silvana, chao. gracias. Chao. Gracias a todos. Chao. Chao. María Eva, si estás acá todavía. Sí. Me estoy acordando que tengo que... ¿Me mandaste todas las cosas para el coso de ISIS? ¡Oh! Sí, te lo mandé, pero te lo mandé en un Word. Perdón, te lo mandé el día que comprometí, ¿no lo viste? Bueno, no, tengo que buscarlo ahora porque... No, me hiciste pegar un susto, yo no lo hice. Después digo, no, si lo hice como había acordado. No, yo salí disparando a armar la presentación para hoy, así que abandoné todo lo que tenía. ¿Querés que te lo mande en un mail? Te lo mandé cuando estábamos discutiendo estas cosas. Te lo vuelvo a mandar ahora ya en un mail particular. Es un Word y en el Word te puse todas las tablas. Muy bien, eso es lo que... Con eso me arreglo. Muchísimas Te gracias. mando el Excel igual por si acaso, si querés. Marcelo, te podés ir porque quedé de host, así que soy yo la que... No, gracias Marcelo, Cuídense. muy buen agregado, Cristian y de Cristian Vargas, muy buena adición. Sí, tiene harto que aportar desde el sur, Cristian. Así que lo vamos a tratar de mantener en contacto. Muy bien. Nos vemos, cuídense, que estén bien. Chau, chau. Chao, Marcelo. Ahí te lo mando, Martín, te lo mando por un mail particular recién. ¿Dale? Muchísimas gracias, Che. Bárbaro. Che, ¿sabés Besitos. si estuvo Ana o no? No estuvo Ana. No, Pues ella... yo le dije que iba a ser muy básico lo que íbamos a hacer. Sí, yo le dije lo mismo, que no se preocupara. Ella estaba interesada en conocer lo de Maite, Claro, ¿viste? que no Porque basta. estaba... Sí, seguro que eso le interesaba. Por eso, pero bueno, yo le dije que no creía que lo que íbamos a ver le iba a tocar, porque Baikal no es lo primero que hace, y esto iba a estar apuntado en esa dirección. Pero bueno, estuvo bien. Salió muy bien, ¿eh? Mirá que fue improvisado, pero salió como mesa redonda, salió mejor que la mesa redonda. Muy bien, sí. Muchísimas gracias y un beso grande. Un beso, Martín, nos vemos. Chao. Chao, hasta luego.